Ok, muy buenos días aquí en la congregación y allá en las naciones. El Akadosh Baruj Hu, santo bendito sea, los bendiga. Y que esta palabra sea de edificación, ¿verdad? Que esta palabra sea de poder en sus vidas, ¿verdad? Que la tomen, se apropien de ella y la vivan. Porque la palabra es para vivirla. Amén. Bien, este día vamos a ver un tema que le he titulado así, ¿verdad? Vasijas de barro, ¿verdad? Vasijas de barro. Bien, vamos directamente a la palabra para no perder tiempo, a la palabra del Eterno, en el libro de Jeremías, el capítulo 18. Ahí en ese libro de Jeremías vamos a empezar a ver esta bendita palabra de Adonai, ¿ok? Yo la voy a leer en la versión que es textual. Ok, ustedes traen la Reina Valera, pero también voy a tratar de leer un poco la Reina Valera. Capítulo 18, versículo 1. Palabra de Yahweh que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba en las en la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Yahweh diciendo: ¿no podré yo hacer de ustedes como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Yahweh: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Amén. Bueno, entonces estamos viendo que el Señor hace una comparación del pueblo de Israel, de la gente, ¿verdad?, de los hijos de Israel con las vasijas de barro. Así nos ve el Señor. Adán, recuerdan que fue tomado del polvo de la tierra, del barro, ¿ok? Somos barro en las manos del alfarero. El alfarero es el que le da la forma. Desde un principio el Señor le dio forma a Adán con sus propias manos, ¿ok? Para que sintiera ese amor, esa ternura, ¿verdad? Ese cuidado y esa protección, ¿verdad?, que se transmite cuando alguien pone sus manos sobre otra persona, ya sean para acariciar, ya sean para consolar, ya sean para proteger, ¿ok? Para guardar, ya sea para demostrar el amor. Entonces así lo hizo Yahweh. Por eso decidió Él crear al hombre no con la pura palabra, sino crearlo con sus propias manos del polvo de la tierra. Crear una vasija de barro. Amén. Y esa vasija de barro fue para que fuera una vasija de honra para Él. Ese es el propósito de Yahweh cuando crea esta vasija de barro, esta humanidad llamada Adán, en quien estaban contenidas todas las demás vasijas que después salimos. ¿Me está entendiendo? Esa vasija de barro llamada Adán, ¿verdad?, de la cual salió otra que se llama Javá o Eva, como se le conoce. Y de ese Adán y de esa Eva salieron muchas vasijas de barro, ¿verdad? En ella estaban contenidas, en esta humanidad llamada Adán, todas las vasijas de barro que iban a salir posteriormente de generación en generación, ¿ok? Es decir, los hijos de los hombres. Y nosotros como vasijas de barro creadas conforme a la imagen de Adán, de barro, ¿verdad? El Señor nos toma como una vasija de barro y nos empieza a dar forma a nuestra vida. Cuando moldeó a Adán, el propósito del Señor era que Adán fuera bendecido, que fuera una vasija que recibiera toda la bendición de Yahweh. Las vasijas son para recibir algo, para contener algo dentro de ellas, ¿ok? Y esas vasijas de barro quería que fuera llena de la presencia del Señor. Ese fue el propósito de Yahweh, que fuera lleno de su espíritu. Amén. Entonces esas vasijas de barro, llamada Adán y Eva, procrearon muchas vasijas. Pero cuando Adán y Eva pecaron, esas vasijas se contaminaron, ¿ok? Esas vasijas se contaminaron y de ahí en adelante salieron muchas vasijitas, muchas vasijas, pero ya traían la contaminación de la primera vasija. ¿Me
está entendiendo? Pero vasijas en fin. Ahora, el propósito de Yahweh al mandar a su Hijo es para que esas vasijas sean lavadas, sean limpiadas, ¿verdad? Nuevamente estar en un estado de inocencia, de santidad y poder ser llenadas con su presencia, con su santo y bendito Espíritu. Ese es el propósito del Señor. Amén. Entonces, vemos aquí que dice, palabra de Yahweh que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero y ahí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. ¿Se han visto las ruedas de los alfareros? ¿Verdad? Bueno, ok. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerlo. Así es la humanidad, así es el ser humano, ¿verdad? Él nos crea y nos envía aquí a la tierra con un propósito. Envía el alma a una vasija de barro, envía el espíritu y el alma a una vasija de barro. Y Él quiere que nosotros sigamos su camino, que nosotros sigamos su palabra, ¿verdad? Nos envía, nos da su palabra para que estas vasijas de barro se limpien, se laven. Envió a su Hijo para ser lavados, purificados, limpiados, y entonces sean vasijas para honra, para la gloria de su nombre, ser llenadas con su presencia. Amén. Dice que la vasija que estaba haciendo este alfarero se echó a perder. El alfarero aquí está representando a Yahweh, ¿ok? Y la vasija está representando a Israel, al pueblo de Israel, al ser humano, a la humanidad, ¿me entiende? La vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Mire, por eso yo le decía que el Señor desde el principio con sus propias manos nos hizo. Y con sus propias manos desde el vientre de nuestra madre, desde que Él somos concebidos ahí, Él nos empieza a concebir y empieza a engendrarnos, empieza a formarnos, a darnos forma como vasijas de barro. Ajá. Empezamos a crecer y el Señor nos muestra nuestro camino cuando empezamos a desarrollarnos. Ajá. Nos empieza a mostrar su grandeza, porque todo ser humano ve su grandeza, ve las maravillas, ve el universo, ve las cosas creadas, ¿verdad? Cuando empieza a tomar conciencia, y entonces el hombre debería de empezar a pensar que hay un creador. Ajá. Aunque no lo conoce, debería de pensar que hay un creador, que alguien hizo todo esto, aunque no lo conozca verdaderamente como es. El ser humano tiene esa conciencia de que fue creado por alguien, ¿verdad? Excepto algunos pocos que creen en la teoría de la evolución, que ya fue desechada, ya la desecharon también, ¿ok? Porque obviamente que siempre hay un creador. Por las cosas hechas te das cuenta que hay un creador, ¿verdad? Es muy sencillo esto, pero para ellos es muy complicado por la soberbia y el orgullo, no lo quieren aceptar. Bueno, esa es cuestión de ellos, algún día aceptarán, ¿verdad? Entonces este barro, esta vasija que estaba haciendo el alfarero se echó a perder en la mano del alfarero. Esto de en la mano quiere decir que Él nos va guiando en el camino, nos muestra circunstancias, y a todo el ser humano el Señor le muestra cosas. Hemos estado en peligro de muerte, hemos estado en enfermedad, el Señor nos levanta, han sucedido cosas, entonces el hombre no se da cuenta que es el Señor guiándolo con su mano para que lo busque a Él. Le envía a una persona que le predique la palabra, ve un texto, oye una alabanza, etc. De muchas maneras la mano del Señor lo está guiando para que lo siga. Pero el ser humano se rebela y es orgulloso, ¿ok? Entonces dice la palabra que la vasija que hacía en su mano se echó a perder. Así sucede tristemente con el ser humano, ¿verdad? Por más que el Señor habla, por más que con su mano nos quiere guiar hacia su verdad, hacia Él, a que lo conozcamos, entonces el ser humano no quiere, se echa a perder, ¿verdad? Porque Él quiere hacer, Yahweh quiere hacer una vasija para ser llenada de su presencia, de su santidad, de su pureza, de su bien. Amén. De su aceite. Pero en el camino esa vasija se va llenando de mugre, de porquería, de los ríos y de los mares, de los lagos y de los arroyos del mundo, de los pozos,
de inmundicia. Se va llenando de alcoholismo, de drogadicción, de prostitución, ¿verdad? Esa vasija se va llenando de todos los deleites carnales y que el mundo ofrece. Se va llenando de toda la porquería que el diablo le ofrece y empieza a comer de esos banquetes. Empieza a recibir esa agua sucia, contaminada, y esa vasija ya queda contaminada, valga la redundancia, queda sucia. Es imposible que el Señor venga a morar donde hay maldad, donde hay impureza, ¿verdad? Por eso es necesario que el Señor destruya esa vasija. Ajá. Es decir, ese ser que tú tienes, por eso dice el Señor, que cuando Él viene a nosotros, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Destruye al viejo hombre. Es necesario que se destruya esa vasija, ¿me entiendes? Ese viejo hombre que se ha destruido, que se ha deshecho, que se ha hecho pedazos. Y es lo que hace Yahweh aquí. Es lo que está haciendo el alfarero. Vio que esa vasija se llenó de mugre, ese espíritu, esa alma. Ajá. Esa vasija tiene que ser forzada por el Señor a que le clame para ser destruida. Hasta que diga: yo ya no quiero recibir más mugre, yo ya no quiero estar lleno del mundo, ni de la carne, ni del pecado, ni del diablo, ni de la maldad. Yo quiero ser una vasija limpia de honra para ti, Señor. Amén. Y el Señor entonces esa vasija la destruye. Es decir, ese espíritu, esa alma que estaba contaminada con los pecados, con la maldad, con la iniquidad, por medio del sacrificio de Yeshua, ese viejo hombre es destruido. Dice la palabra así que el viejo hombre es destruido. ¿Está oyendo? Y entonces empieza un nuevo nacimiento, empieza el Señor a hacer una nueva vasija, dice el versículo 4, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. ¿Está oyendo? Hizo otra vasija, porque esa vasija estaba muy contaminada. ¿Ok? En lo espiritual, el Señor nos está diciendo claramente que Él quiere que dejemos de estarnos llenando del mundo, del pecado, de la maldad, ¿verdad? Está muy clarito eso. Tristemente muchas personas no quieren que su ser interior sea destruido, su viejo ser, el que está viciado con maldad, con los deleites del mundo, con el pecado, la iniquidad. No quiere que sea destruido. Entonces, ¿qué puede hacer Yahweh? Más que destruir esa vasija y hacer otra vasija. ¿Está oyendo? Dice la palabra: envía tu espíritu y renuevas la tierra. Se va uno y envía otro ser y renueva la tierra. ¿Sí? Entonces dice la palabra, el versículo 5: entonces vino mi palabra de Yahweh diciendo: no podré yo hacer de ustedes como este alfarero, oh casa de Israel. No podré yo hacer de ustedes como este alfarero, oh casa de Israel, dice Yahweh. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así son ustedes en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles, y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. ¿Está oyendo? Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Bendito es Adonai. Ahora pues habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo: así ha dicho Yahweh: he aquí que yo dispongo mal contra ustedes y trazo contra ustedes designios. Conviértanse ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. ¿Está oyendo? Eso es lo que está buscando el Señor. Mire cómo es de bueno. Dice que Él por ver la maldad del mundo, por ver la maldad de la persona, Él está decidido a destruirla, como esa vasija de barro.
¿Está oyendo? Pero si se convierten de su mal camino, dice la palabra, si oyen la voz de Él se va a arrepentir de lo malo, se va a arrepentir del mal que había pensado hacerles. Y ese mal lo va a cambiar en bien. ¿Está oyendo? Entonces claramente está diciendo aquí que es la causa del pecado y la maldad que está en el ser humano, que Él quiere que esa vasija, ese espíritu, esa alma que ha chupado y se ha llenado de tanta maldad se arrepienta. Esa vasija sucia sea quebrada. ¿Está oyendo? Se arrepienta con techubá, con arrepentimiento, y Él empieza a crear una nueva criatura, una nueva vasija de barro. ¿Está oyendo? En la mano del alfarero. Bien. Entonces, estamos viendo muy claro aquí que somos vasijas de barro. Amén. Dice la palabra del Señor que Él ha puesto un poder tremendo en estas vasijas de barro. Es el Espíritu de Santidad. ¿Está oyendo? Usted y yo somos unas vasijas de barro, somos frágiles. Una vasija de barro se quiebra con una piedra, ¿sí o no? Por eso es que Yeshua decía que sobre quien cayera esta piedra será despedazado. Es decir, sobre quien cayera Él será desmenuzado. Porque somos simples seres humanos, vasijas de barro. ¿Quién somos nosotros para pleitear contra nuestro hacedor? ¿Dirá acaso la vasija de barro por qué me hiciste? ¿Dirá su creador por qué me formaste? ¿Dirá su creador haz esto, haz aquello? No, porque el alfarero es Yahweh y nosotros somos la obra de sus manos. Entonces, cuando tú no entiendes ciertos designios, ciertas cosas del Señor, tú tienes que ir a orar, tienes que leer la palabra y Él te lo va a revelar. Mucha gente habla apresuradamente sin saber lo que Yahweh está haciendo. ¿Ok? Amén. Somos vasijas de barro, es lo que quiero que entiendan. Amén. En las manos del alfarero. Amén. Él nos moldea y quiere moldearnos, darnos una forma de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su amor, de acuerdo a su palabra. ¿Sabe qué? Esto que se encuentra aquí en la palabra, que está aquí, estos estatutos, esta palabra, estos mandamientos, ¿ok? Es lo que utiliza Yahweh para darnos forma, para hacernos una vasija de barro. No matarás, no robarás, no adulterarás, no fornicarás, etc. Ajá. Es la manera en que Yahweh, es un simbolismo para decir que Yahweh nos moldea, es un alfarero. Ajá. No hay otra manera que el ser humano sea moldeado sino solo con su palabra, solo con su bendita Torah. Amén. Cuando el hombre verdaderamente entiende esto y se arrepiente, empieza a moldearlo el Señor, empieza a leer su palabra, empieza a orar y empieza ahí a darle forma al alfarero. Después de haber destruido la vasija que no servía. Nosotros anteriormente éramos vasijas de barro, que andábamos sucios y llenos de inmundicia, de pecado, de maldad. Amén. Pero estas vasijas, vino uno llamado Yeshua Hamashiach, el Hijo del Todopoderoso, y puso su vida. Amén. Primero no para que fuera llenado de aceite del Espíritu, primero para que fuera llenado y lavado con su sangre bendita. Primero es la sangre. La sangre es lo que lava las vasijas. La sangre es la que prepara las vasijas, las lava para ser llenados del Espíritu de santidad. Denle el aplauso a Él y al poder de su sangre bendita, a su bendita sangre. Ya está. ¿Está preparado? Amén. Hay poder en la sangre de Yeshua para lavar estas vasijas de barro. Por eso es que la palabra dice, de tal manera amó Yahweh al mundo que dio a su único hijo. Y luego dice, para que todo aquel que en él, no dice para que todo aquel que en él crea, no dice así. Para que todo aquel que en él cree, no crea. Crea es pasado y cree es un presente continuo, ¿me entiende?
Es decir, que esa sangre bendita y preciosa está a disposición de aquel que se arrepiente verdaderamente de corazón. Le duele haber ofendido al Eterno, le duele haberle faltado con pecado, maldad, iniquidad. ¿Está oyendo? Para que todo aquel que en él cree, no crea. Pasado, muchos dicen, ya creí, ya puedo seguir haciendo lo que quiera, como quiera, ya soy salvo. No es así. Para que todo aquel que en él cree, es decir, tu fe tiene que ser una fe constante, perseverante. Amén. Buscándole el que perseverar hasta el final será salvo, buscándole, perseverando, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Todo aquel que en él cree. Por eso es que dice la palabra en el libro de Juan capítulo 1 versículo 9, dice que la sangre de Yeshua nos limpia de toda maldad, de todo pecado. ¿Está oyendo? Todo quiere decir todo. La preciosa sangre de Yeshua nos limpia de todo pecado y maldad. Estas vasijas que estaban contaminadas con el pecado y con la maldad se habían llenado hasta el tope. ¿Está oyendo? De pecado y de maldad. No había manera de limpiarse uno por sí mismo. No hay manera de ir a limpiarte con los alcohólicos anónimos, con drogadictos anónimos, etcétera, con todas esas instituciones. ¿Ok? Porque esas instituciones te pueden ayudar a reformarte, pero no a transformarte. ¿Estás oyendo? Una cosa es reformar, otra cosa es transformar. Y Yeshua vino a transformar. El Señor te transforma desde adentro, tu espíritu, tu alma empieza a cambiar. Te da vida nueva, pero no vida nueva solamente, vida eterna. Hay poder en la sangre de Yeshua. Él limpia las vasijas de barro. Aleluya. Él limpia las vasijas. ¿Qué poder hay en su sangre? Amén. Que esa sangre, siendo roja, emblanquece. ¿Cómo está eso? Porque lo que está causando las manchas es el pecado. ¿Está oyendo? Ningún detergente de lavadores, por más poderoso, puede quitar manchas como las quita Yeshua HaMashiach del espíritu, del alma, ¿me entiendes? Y te deja brillante y resplandeciente. Por eso es que te puedes presentar delante del Padre con confianza, como una vasija que ha sido lavada con la sangre para ser llenado de su espíritu. Bendito es Adonai. Siento el bendito espíritu del Señor. Lo percibo. Bendito es Adonai. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así son ustedes en mi mano, casa de Israel. ¿Sabe que usted es la casa de Israel? Bendito es Adonai. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. ¿Está oyendo? ¿Cuál es ese mal que había pensado hacerle? ¿Cuál es ese mal? Dice el versículo 7. Ese mal que él había pensado hacerles es este: en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos, para arrancar y derribar y destruir. Él había pensado arrancar, derribar y destruir. Está oyendo, es asolar. Pero cuán grande es su amor, que le da oportunidad al ser humano para que se arrepienta. Amén. Y dice: yo me voy a arrepentir. ¿Y qué dice la palabra? Que Yahweh no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero Él hace esta excepción. Ahorita voy a continuar con este mensaje.